Cristiana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Lucas capítulo 19. Hemos estado hablando de un tema muy importante como lo es nuestra herencia espiritual. Tenemos 2 domingos de estar hablando acerca de la herencia espiritual. Una herencia espiritual que Dios quiere que nosotros experimentemos mientras estamos aquí en la tierra. Y por último tenemos la herencia futura. Eso nos da a nosotros una sensación de confianza, de seguridad, de que no estamos en este mundo solos a la deriva, sino que Dios nos dejó, se podría decir, un legado a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, por ejemplo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él dice, consumado es. ¿Por qué dice consumado es en la cruz del Calvario? Porque Él estableció el plan de Dios para rescatar a la humanidad. Y en el capítulo 19, quiero iniciar ahí del libro de Lucas, en el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es muy importante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino definitivamente por buscar al ser humano, para salvar al ser humano. Pero si nosotros nos quedamos solo con que son perdonados nuestros pecados, no vamos a disfrutar plenamente de la razón por la que Jesucristo vino a pagar tan alto precio al morir por la humanidad en esa cruz, de esa forma que murió. Entonces, la tradición nos enseña que solo debemos de estar hasta cierto punto contentos con el perdón de nuestros pecados, pero realmente no hemos entendido que la salvación, aparte de perdonar nuestros pecados, conlleva, se podría decir, otros beneficios definitivamente muy importantes. Por ejemplo, salvación, yo le quiero dar la definición de salvación, viene del griego sotería, que significa liberación, preservación, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate, bienestar general. Esto es muy poderoso, se lo quiero repetir porque si nosotros nos quedamos solo contentos con el perdón de nuestros pecados, pues eso es lo más importante para que nosotros tengamos acceso a todos los beneficios, porque nuestro Señor Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se había perdido? Se perdieron muchas cosas. Por ejemplo, cuando Dios hace el jardín del Edén tenía todas las condiciones necesarias para que el hombre se reprodujera en un estado lógicamente de salud y de bendición definitivamente, y de comunión con Él. Cuando el hombre peca, definitivamente perdió esa comunión con nuestro Dios, y incluso fue sacado del huerto del Edén. El huerto del Edén significa delicia santa del Señor. O sea, el hombre tenía todos los recursos necesarios en el huerto del Edén para vivir bendecido de parte de nuestro Dios. Entonces también se cortó la comunión con el Padre, ¿verdad? Y es cuando el hombre toma por primera vez la naturaleza de pecado. Y entonces Adán, después de que pecó, él empezó a reproducirse, y entonces trasladó esa naturaleza de pecado a toda la humanidad hasta el día de hoy. Y los futuros seres humanos que van a nacer o que están en el futuro ya vienen definitivamente también con esa naturaleza de pecado. Por eso la Escritura dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a ser, se podría decir, a rescatar a la humanidad. Al morir Él en la cruz, le abrió a la humanidad la oportunidad para que aquello que se había perdido sea restituido de nuevo. Así que usted como creyente no debe nada más de contentarse solo con el perdón de pecados. El perdón de pecados es la entrada al concepto que yo le acabo de dar de salvación, que viene del griego sotería, y se lo voy a repetir para que esto entre muy fuerte dentro de usted, en su corazón. Dije que sotería significa liberación, preservación,
significa sanidad, prosperidad, felicidad, rescate, bienestar general. Esto también significa la palabra para designar el bienestar espiritual. La salvación, en otras palabras, es una posesión presente con una realización más plena en lo futuro con Dios. O sea, la salvación, vamos a recibir los beneficios de la salvación ahora, y por ende en el futuro es totalmente la realización de lo que el Señor vino a darnos. Por eso usted se acuerda que yo le di, por ejemplo, principios o enumeré, se podría decir, los beneficios que nuestro Señor nos vino a heredar. Y esto es muy importante, esa herencia es muy importante para que nosotros realmente podamos entender que tenemos que tener esa herencia, porque el Señor Jesucristo vino a dárnoslas. Y entonces cuando nosotros somos perdonados, no solo nuestros pecados son limpiados, entramos a un pacto con nuestro Dios Todopoderoso por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor. En los próximos domingos yo voy a estar hablando acerca de los pactos. Eso es muy importante, porque si no entendemos los pactos, entonces no vamos a poder tener los beneficios de esa herencia que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Entonces quiero dejar esta cita. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a rescatar a la humanidad, pero juntamente con el perdón de pecados trae los beneficios definitivamente de la salvación. Pero a través de los beneficios de la salvación, eso se constituye como nuestra herencia espiritual, nuestra herencia que Dios quiere que nosotros experimentemos aquí. Y dije también que la herencia también contribuye a que nosotros entendamos que el futuro está asegurado totalmente en nuestro Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero darles unas citas solo como introducción para lo que vamos a estar enseñando en los próximos domingos. La Escritura dice que para que nosotros podamos prácticamente tener esta herencia, tenía que haber muerte del testador o del mediador. Quiero darle estas citas para que usted las anote, porque sobre esto vamos a estar desarrollando, como dije, en los próximos domingos. Pero quiero darle algo como quien dice, algo, aunque sea un poco de lo que el Señor nos va a bendecir a través del conocimiento de las próximas enseñanzas que vamos a dar acerca de los pactos. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 11, quiero que vaya ahí conmigo, por favor, porque de aquí vamos a desarrollar el tema de hoy. También dice capítulo 9, dígame amén si ya lo tiene. Versículo 11 dice en adelante: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso esto es muy importante. Esa cita subráyela, querido hermano. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Esto es importante, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se está refiriendo a los cristianos. ¿Me está escuchando? Se lo voy a repetir porque quiero que ponga mucha atención en lo que el Espíritu de Dios quiere enseñar.
Leamos de nuevo el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo trajo un nuevo pacto. El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios por medio de derramamiento de sangre de animales. Por eso el pueblo se constituía en propiedad de Dios. Dios fue el que instituyó los sacrificios de animales con el propósito de que el pueblo del Señor mantuvieran una relación de pacto con Él. Cuando un israelita pecaba en la antigüedad, él tenía que venir al templo y ofrecer un sacrificio para perdón de sus pecados, y así mantener su relación correcta con el Señor, o mantener ese pacto con el Dios Todopoderoso. Esto es importante. Así que se daban sacrificios continuamente en el templo para mantener esa relación de pacto entre Dios y su pueblo. Eso fue instituido por Dios. Hay mucho que enseñar acerca de eso. Pero cuando entonces se instituyó el antiguo pacto con sus leyes y todo lo que usted quiera. Pero en el nuevo pacto fue instituido no por sangre de animales, sino por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene un pacto con el Dios del cielo. Oh, yo no sé si usted se alegra por eso. Usted tiene un pacto con el Dios del cielo y da testimonio la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la señal o el testimonio ante el Padre que hay un pueblo aquí que creyó en el Hijo, en su Hijo y en su sacrificio y en su resurrección, y por lo tanto usted y yo venimos a ser pueblo de pacto, o hijos de pacto, o hijos del reino de Dios, o hijos del Dios Todopoderoso. Usted y yo no somos cualquier cosa, tenemos una relación con el Dios eterno, una relación de pacto, y este pacto es eterno. Este pacto no puede ser destruido. Si trataran de destruirlo a usted, tendrían que destruir a Dios, porque Dios es el mayor del pacto sobre nosotros. Esto tiene que darle a usted garantía, confianza, seguridad de que el Dios del cielo es su Padre y tiene un pacto con usted, conmigo. Yo no sé y por las futuras generaciones, yo no sé si le puedo sacar un gran amén, pero el Dios que yo creo es un Dios que pactó conmigo cuando creí por su Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y la sangre está ahí de testimonio delante del altar. Amén. Entonces, esto es muy poderoso. Miren lo que dice el versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El pacto es un testamento. Por eso se le llama a la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue sostenido por medio de sangre de animales, pero el Nuevo Testamento es sostenido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos creen eso, hermano? Es un nuevo pacto con mejores y mayores promesas, dice la Escritura. Aleluya. Este pacto, escucha, en este nuevo pacto, quiero decir, el antiguo pacto no incluía el don del Espíritu Santo. En este nuevo pacto incluye que el regalo más grande que Dios nos puede dar, aparte de la salvación, el sello del Espíritu Santo. En el ámbito espiritual, cuando el enemigo lo ve a usted, sabe que usted está marcado, sabe que usted está sellado, sabe que usted está circuncidado, porque el Espíritu eterno, el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en usted. Usted no tiene religión, usted tiene una relación con el Dios vivo. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Usted tiene que experimentar la revelación y la realidad de esta relación que tenemos con el Dios eterno. Jesucristo hizo posible ese rescate y nos unió con el Padre. Venimos a ser parte
de una familia celestial. Venimos a ser uno con el Padre, venimos a ser uno con el Hijo, venimos a ser uno con el Espíritu Santo. Nosotros somos los representantes del Dios eterno en esta tierra. Aleluya, denle un mejor fuerte aplauso al Señor. ¡Ah! Usted se debe levantar con este conocimiento que está en la palabra de Dios. Es un pacto que está vigente hasta el día de hoy. Porque el que dejó el pacto lo selló no solo lo selló, sino que todavía la sangre habla. ¿Sabe que cuando Caín mató a Abel, dice que Dios le habló a Caín que había hecho? Porque la sangre hablaba, dice la Escritura. La sangre derramada inocente de Abel hablaba. Como quien dice, daba testimonio de que habían derramado esa sangre, que lo habían asesinado, en otras palabras. Pues yo quiero decirle que la sangre de Cristo Jesús habla hoy y dice: hay un pacto, yo derramé mi sangre por ustedes, hay un pacto, yo morí, yo soy el testador, y para que el pacto tenga vigencia tiene que haber muerte, y yo morí pero resucité al tercer día, y no solo mi sangre está como testimonio delante del Padre, sino que yo estoy vivo, porque yo vivo por toda la eternidad. Él le da valor al pacto, no solo su sangre, sino que Él está vivo el día de hoy, sentado a la diestra del Padre. Dos testimonios poderosos, no solo la sangre, escúcheme bien, que fue derramada, nos metió y la sangre dice que está en el arca del testimonio, allá delante de la presencia del Padre, como testimonio de que hay una gente aquí de pacto, que hay una gente aquí que es heredera de Dios, que hay una gente aquí que es gente del reino, hay gente aquí que son una extensión del reino de Dios. Aleluya. Oh, mi Dios, yo no sé cómo tengo que hablarle esta mañana para que usted se levante y usted pueda agradecerle al Dios Todopoderoso. A Él le plació entrar en una relación de pacto con nosotros. Wow. El testador dice aquí claramente, el que nos dejó el testamento, para que tuviera validez el testamento, tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo murió, derramó su sangre preciosa, nos limpió de nuestros pecados, pero la sangre tenía otra función también, un testimonio que para que todo aquel en Él creyera, se constituirá hijo de Dios y entrara a una herencia no solo presente, eterna, que significa un pacto eterno. Entonces viene Dios y por medio de sus profetas escribe el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Usted no puede vivir de acuerdo a las filosofías humanas. Usted no puede vivir de acuerdo a la forma de pensar del mundo, porque cada filósofo, cada escritor de esta tierra fuera de Dios están bajo la cobertura de un espíritu caído, definitivamente. Pero usted y yo estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y sobre nosotros o dentro de nosotros ahí está la sabiduría de Dios, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Somos gente especial de nuestro Dios Todopoderoso. Ok, quiero repetir eso. Es muy, muy poderoso esto lo que le estoy diciendo. Dice el versículo, vamos a ver si estamos por aquí. El versículo que le dije, versículo 16. Sí, 16, ahí estamos, exacto. ¿Están todavía aquí conmigo? Ok, entonces miren lo que dice el versículo 16. 9:16 es. El aire me jugó una mala pasada aquí. Ok, entonces dice el versículo 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador, que dice, vive.
O sea, Jesucristo tuvo que morir por los pecados de la humanidad, pero resucitó, y Pablo lo dice claramente: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero Él resucitó. Usted y yo sabemos perfectamente que Él resucitó. Amén. Cuando Él muere, le da validez al pacto. Cuando Él resucita, le da todavía afirmación a ese nuevo pacto de aquellos que iban a creer por medio de su muerte y resurrección. Así que si usted cree en nuestro Señor Jesucristo y cree que Él murió, pero al tercer día resucitó, y lo ha aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, usted tiene un pacto con el Dios eterno. Pero ese pacto no solo queda en cuanto a una relación con Dios, sino que trae beneficios. Y yo le describí los 2 domingos anteriores los beneficios que incluía la herencia espiritual que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos, y la herencia futura que tenemos en Él definitivamente. No voy a tocar esos puntos porque ya está grabado esto. Usted tiene que escuchar esa grabación para darse cuenta de lo que significa definitivamente o lo que conlleva ese pacto a favor de nosotros. Entonces, en Hebreos capítulo 7, yo quiero confirmarle aún más todavía, versículo 22. Hebreos 7, 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí estamos. Jesús es hecho fiador. Fiador es cuando usted, por ejemplo, alguien va a sacar un préstamo y usted se constituye como fiador, en otras palabras. El banco o la empresa, qué sé yo, monetaria que le está prestando el dinero, quiere hasta cierto punto una seguridad de que si el que se le está dando el préstamo directamente no puede pagar, entonces tienen un segundo que es el fiador. Por eso usted no se constituye fiador de alguien a menos que usted sepa que es de confianza a esa persona que usted se va a constituir como fiador. Porque si esta persona que le dieron directamente el préstamo no puede pagar, entonces es el fiador el que se encarga de pagar, se podría decir, esa deuda. Jesucristo no solo se constituye como el mediador del nuevo pacto, sino que en esta cita dice que se constituye como fiador todavía. Es más poderoso todavía. No solo él es el implicado directo para que haya un nuevo pacto, sino que para asegurarnos todavía se constituye como nuestro fiador. ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu de Dios está diciendo? Dios quiere asegurarnos en una herencia real que Jesucristo hizo posible traer, y luego Él está dando los detalles para que nosotros tengamos plena y total confianza de que podamos creer y saber que tenemos una herencia a través de este nuevo pacto, sellado, ratificado, firmado con la sangre poderosa de Cristo Jesús, sellado con su resurrección, y todavía como fiador todavía es la garantía para que nosotros caminemos en una dimensión sobrenatural con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, vamos a otro. Miremos otra vez. Ya leímos, creo yo, 9:16, pero quiero que miremos Hebreos 12:24. Estamos cerca de Hebreos 12:24. Quiero ponerles un fundamento ahí sí sólido de la palabra de Dios. 12:24, dígame amén si ya lo tiene. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Escúcheme bien, ahí estamos hablando de que Jesús, cuando Él muere, derrama su sangre preciosa. No solo nos limpia de todo pecado, sino que su sangre entonces está delante del Padre, delante del testimonio celestial, que Él murió para perdón de los pecados de la humanidad, pero a la vez nos metió a un pacto, a una relación de pacto con nuestro Dios eterno.
En el versículo 22 creo que ya leímos. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ok. Le quería dar estas citas para que usted entienda que tenemos un pacto que necesitamos reclamar. Los beneficios de ese pacto que hizo posible nuestro Señor Jesucristo, entra, se podría decir, el concepto de lo que le di acerca de la salvación de sotería. Bienestar, realización, felicidad, todo eso entra definitivamente. Y el domingo yo leía que nosotros, mucho pueblo de Dios, son hijos realmente de Dios, pero no viven con los beneficios de ese pacto. Es como que están aquí en la tierra, en otras palabras, pero están viviendo como quien dice, de acuerdo a cómo les vaya y yendo, en otras palabras. No están con una revelación clara, viviendo en conexión y trayendo los beneficios de ese pacto que se constituye en una herencia que hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe perfectamente que Hebreos capítulo 1, quiero que vaya ahí también, Hebreos 1, estamos cerquita ahí. Los cristianos, en otras palabras, son herederos legales del reino de Dios. Y escúchame bien, a través de Cristo legalmente hemos heredado todo. Cristo ha sido constituido, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y yo quiero que mire lo último. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero enfatizarle que dice: a quien constituyó heredero de todo. Jesucristo es el heredero de todo lo que es Dios y todo lo que Dios ha hecho. Él es el heredero totalmente. Pero después de que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, le abrió la oportunidad a la humanidad. Jesucristo no solo nos perdonó, nos constituyó en hijos de Dios. Ahora Jesucristo no es solo Él el heredero de todo, sino que aquellos que hemos creído en Él nos hemos constituido en coherederos juntamente con Él. Esto es poderoso. Y yo quiero darle una cita más todavía. Quiero darle varias citas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hoy en estos tiempos necesitamos respaldar lo que hablamos con la palabra de Dios, para que no nos desviemos del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Romanos 8:14. Dígame amén si ya lo tiene. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Escúcheme bien. No éramos hijos. Cuando nacimos en este mundo no éramos hijos de Dios. El concepto tradicional y religioso dice que todos somos hijos de Dios. No. Somos hijos de Dios únicamente cuando hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces somos adoptados en la familia de Dios y por lo tanto nos venimos a constituir hijos de Dios. Pero ahora, con los beneficios de la salvación, perdón de pecados, ahora nos constituimos en coherederos juntamente con Cristo Jesús. Dígale al que está a la par: tú no eres cualquier cosa, eres un coheredero juntamente con Cristo Jesús. O sea que lo que le pertenece al Señor le pertenece también a usted. Y ese amén no lo siento muy con punch, como dicen. Amén, dicen uno ahí. Yo creo que no tienen ni fuerza para creer que eso es posible. Usted dice claramente, le di Hebreos 1, Cristo es el heredero de todo lo de Dios. Pero ahora le estoy diciendo que usted, al venir a Dios por medio de Cristo Jesús,
no solo, aquí vienen los beneficios de salvación que le dije del concepto de sotería. Aquí vienen los beneficios. Usted viene a ser coheredero juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es adoptado en la familia de Dios. Antes era entonces huérfano, pero a través de Cristo Jesús usted vino a ser adoptado en la familia de Dios. En estos días donde se mueven mucho los sentimientos, hay una tendencia a sentir sentimientos de, qué sé yo, de que me siento solo, la gente corriendo para acá, para allá, comprando desesperada, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y mientras más se acerca el día, en otras palabras, de la celebración, que dicen que fue que en este tiempo nació Jesucristo, le quiero decir que no nació Jesucristo en este tiempo. De acuerdo al calendario hebreo, no nació en este tiempo, nació en otro tiempo. O sea, la gente celebra algo que primero, en primer lugar, está fuera de la fecha, y segundo, celebra algo que no les beneficia a ellos. Usted y yo sí debemos de celebrar. ¿Por qué? Porque eso nos trajo el beneficio de la salvación, y nos trajo el perdón de pecados, y nos trajo herencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos metió a ser parte de la familia del Dios Todopoderoso. Usted y yo sí tenemos todo el derecho de celebrar que un día nuestro Señor Jesucristo nació aquí en la tierra, murió por los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día, se levantó, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, y lo esperamos, lo esperamos. Por eso nuestra celebración es verdadera. Usted sí tiene por qué celebrar, no como el mundo, porque el mundo no tiene los beneficios que usted y yo tenemos como hijos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Tampoco vaya a querer celebrar como antes, que no era cristiano, ¿no? Bailando y tomando, no. Pero ese día usted a medianoche, que es la tradición, cuando suenan los cohetes, tome a sus hijos, tome a su esposa, tome a sus familiares y dígale, si son pequeños sus hijos, dígale, el mundo está celebrando algo que a ellos no les trajo ningún beneficio, pero a ustedes y a nosotros sí nos ha traído beneficio. No es la fecha hoy, pero de alguna manera celebremos con ese ponchito y ese tamalito, dándole gracias al Señor que un día envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad, y ahora nosotros somos sus hijos, hemos sido perdonados, tenemos herencia, tenemos una adopción para siempre con el Dios Todopoderoso. Celebremos, démosle gracias a Dios, porque un día Él vino a esta tierra, un día dejó el trono de su gracia, un día dejó el trono de su gloria, y Él le dijo al mismo Padre, le dijo: hazme cuerpo, porque yo quiero ir a la tierra para estar con mis hermanos y rescatarlos de la ruina donde están, esclavizados por el poder del diablo. Yo voy a ir y voy a rescatar lo que se ha perdido, lo que se ha ido de tus manos. Yo voy a ir, voy a morir por ellos, los voy a rescatar y los voy a unir de nuevo contigo, para que estén contigo para siempre en un pacto eterno. Aleluya. Oh, mi Dios, usted y yo sí tenemos por qué celebrar, porque hay beneficios no solo para este tiempo, sino beneficios eternos. ¿Cuántos lo van a hacer? Tome a su familia, y si hay alguien ahí dentro de su familia que no es cristiano, de una vez engánchelo ahí y dígale: hoy tú tienes que celebrar de acuerdo a como nosotros creemos. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal? Amén. Así que la celebración que nosotros hagamos, esa sí es nuestra. El mundo celebra de acuerdo al mundo, definitivamente, pero ellos no son beneficiados, por lo tanto están celebrando mal. Pero usted y yo sí vamos a celebrar en esta Navidad, dándole gracias al Señor, porque un día
nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió por los pecados nuestros. Pero quiero seguir. Entonces, no solo murió por nuestros pecados, nos conectó con Dios, nos adoptó en la familia de Dios y tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano los que son padres. ¿Cuántos tienen niños de unos, qué sé yo, de 10 años para abajo? ¿Cuántos tienen niños de 10 años para abajo? Si usted, por ejemplo, va por la calle, su niño se le adelanta y de repente viene alguien a quererle hacer daño a su hijo o querérselo robar o secuestrar, usted diría, por ejemplo, es mi hijo, pero ¿por qué se adelantó? Por haberse adelantado hay que se lo lleve el río. Usted no haría así, ¿verdad? Por lo menos yo tendría que irme encima de ese individuo que quiere robarme a mi hijo o hacerle daño a uno de mis hijos, a una de mis hijas. Tendría que destruirme a mí primero. Sabe que en la relación de pacto dice que en los conceptos de pacto el mayor defiende al menor. Yo quiero decirle, querido hermano, que nuestro hermano mayor está dispuesto a defendernos. Pero no solo el hermano mayor, el que hizo el pacto con nosotros, el Dios Todopoderoso, está dispuesto a defendernos, a protegernos, a proveernos, a llevarnos a nuestro destino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero es que debemos de cuando tenemos la revelación del pacto, lo que hizo posible Jesús y nos trajo esta herencia, vamos a caminar seguros en esta tierra, confiados en esta tierra, seguros de que el Padre Celestial está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía ya muy bien en Romanos 8, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es un pacto que tenemos. Cuando tenemos la revelación del pacto, caminamos con seguridad, porque sé que el que hizo el pacto conmigo a través de su Hijo Jesucristo, Él velará por mí. Él, oh mi Dios, yo no sé si usted está entendiendo. Él cuidará por usted. Él velará para que cada paso que usted dé, Él estará pendiente de que usted esté siempre seguro, protegido, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Si vosotros, siendo padres humanos, dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, sabes darle buenas dádivas a tus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Porque si tu hijo te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. Si te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si tú como padre humano tienes esas intenciones para tus hijos, ponte a pensar en lo que está diciendo el Señor. Cuanto más mi Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan. Oh mi Dios, Dios eterno, Dios todopoderoso, hoy no es una religión, hoy no es un ser alejado, hoy tienes un pacto con Él. Hoy entraste a una relación familiar con Él. Hoy el pacto está vigente para que tú tomes los beneficios de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Y en ese pacto hay sanidad, liberación, restauración, protección. Jeremías 29, 10, 11 lo profetizó. Yo sé, dice Jehová, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles al fin un futuro de bendición y de esperanza. Ese es el corazón de Dios, diciéndole a sus hijos de pacto en esta tierra: yo no estoy pensando en cosas malas, yo estoy continuamente ideando cómo voy a beneficiarte, cómo voy a cuidarte, cómo voy a bendecirte. Es el corazón del Padre a través de Cristo Jesús, trayendo los beneficios de ese nuevo pacto.
Por eso digo yo, Dios no nos dejó aquí a la deriva. Dios nos dejó con una herencia establecida, sellada y establecida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted tiene que leer el nuevo pacto para darse cuenta qué es lo que le pertenece. Si usted no lee la Biblia, por lo menos si usted lee el antiguo pacto, se va a dar cuenta que esas son promesas para un pueblo. Si lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que es un testamento para aquellos que iban a ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces usted tiene que leer el testamento para ver qué es la herencia que nos dejó el testador. Amén. Entonces cuando le encontramos las promesas en el nuevo pacto, usted tiene que decir, tiene que marcar y decir, esta promesa es para mí, para este tiempo. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros a través de su pobreza fuéramos enriquecidos, dice la Escritura. Esa es una promesa de la herencia. Jesucristo, dice Isaías 53 profetizando, dijo que vendría un día el Salvador a esta tierra y que al morir en esa cruz Él llevaría todas nuestras enfermedades y todos los dolores en su propio cuerpo para que por su llaga nosotros seamos sanados. Eso es parte de la herencia. Esas promesas escritas, ratificadas en el Nuevo Testamento para que nosotros tengamos los beneficios de ese nuevo pacto. Esa es la herencia que nos pertenece como hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Eso es muy importante. Entonces, perdón de pecados es parte de la herencia también. Ahora, cuando usted no sabe qué es lo que le pertenece, usted no va a tratar de obtener eso que le pertenece. Alguien dijo, si usted no sabe para dónde va, irá para cualquier lado. Pero yo sí creo, cuando leo las Escrituras, sé que tengo promesas de parte de Dios que se constituyen en mi herencia como hijo que soy de Dios, por causa de ese pacto que tengo con el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sabe algo? Que los satanistas, por medio de las redes sociales, están invitando a las personas a que hagan pacto con el diablo. Así, descaradamente. Y ellos piden que a través de, usted haga clic acá, te manda su información y todos los detalles, dónde vive, de qué nación es, todo, y luego lo ponen a orar para que haga un pacto aparte de toda su información personal que tiene que dar. Entonces en ese momento ellos dicen que usted entró en un pacto con el diablo. Eso antes ni siquiera, escúcheme bien, teníamos idea de que eso pudiera darse ahora en una forma pública. Eso lo hablamos en cuanto a la enseñanza del paralelismo, ¿verdad? El enemigo, viendo que la gente puede entrar en un pacto de sangre con el Dios Todopoderoso, él también abre la opción para que entren en un pacto con él a través de sangre de animales también. Pero ese pacto definitivamente es un pacto destructivo, mientras que el pacto nuestro, sellado y ratificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esto trae beneficios en el ahora y en el futuro para siempre. ¿Cuántos creen eso? Entonces necesitamos nosotros, yo el domingo pasado le di acerca de Israel, por ejemplo. Israel, ¿cómo nació Israel? Nació por medio de un hombre llamado Abraham. Ahí se inició la nación de Israel. Dios se le manifestó a un hombre llamado Abraham, y entonces Dios le dice, mire, le dice, anda delante de mí y obedece, en otras palabras, y te diré a la tierra que te voy a llevar. Y a esa tierra que te voy a dar, te la daré a ti, a tu descendencia para siempre.
Dios se le manifiesta a Abraham. Por eso le vuelvo a repetir. Los próximos domingos vamos a hablar acerca del pacto, porque ahí fue donde se inició el primer pacto. Prácticamente podríamos decir el segundo pacto, porque cuando Dios baja al jardín del Edén y Adán había pecado, dice la escritura que Adán se escondió. Y cuando Adán se escondió de Dios, porque Dios bajaba todos los días para tener relación con Adán, en esta ocasión Adán se escondió. ¿Por qué se había escondido? ¿Por qué se estaba escondiendo? Porque ya le había fallado a Dios. Y esto es muy poderoso. Entonces Dios lo llama y le dice: ¿dónde estás, Adán? Y dice que Adán sale con unas hojas de higuera tapado. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán le contestó: porque oí tu voz y tuve miedo. O sea, antes de que Adán fallara, no había problema para relacionarse con Dios, pero ahora había fallado y por lo tanto se escondió y quiso taparse. Eso quererse tapar es lo que le llamamos la religión actual. La religión trata de acercarse a Dios por medio de sus conceptos tradicionales y religiosos, pero la verdadera relación con Dios es solo a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, mire lo que pasa. Cuando Adán falló, Dios se da cuenta: has pecado, le dijo el Señor. Comiste del árbol del bien y del mal que te dije que no comieras. Entonces Dios hace algo. Le quita no dice literalmente que le quita las hojas de higuera, pero le provee pieles. Esas pieles significa que hubo un sacrificio de un animal. Tuvo que haber derramamiento de sangre para que Dios no perdiera a Adán para siempre, sino que lo mantuviera ahora en una relación de pacto. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados ni hay relación con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Génesis, se da cuenta que Adán, Dios le provee pieles, tuvo que sacrificar un animal, pero eso apuntaba al sacrificio perfecto que tenía que hacer a través de su Hijo Jesucristo. ¿Aló? Así que cuando dan las pieles, Dios le da las pieles, tuvo que sacrificar un animal. Y ahí inicia el plan de redención de nuestro Dios Todopoderoso para rescatar a la humanidad. Amén. Eso apuntaba. Ahora viene Dios y entonces el hombre empieza a propagarse sobre la faz de la tierra, y luego aparece Abraham. Ya la tierra estaba poblada y Dios ya había iniciado con Adán. No cabe duda que Abraham también venía de esa descendencia, y lo dice claramente la escritura, que de ahí sale Abraham. Y Dios entonces, con la intención de establecer un pacto con gente aquí en la tierra, se le revela a Abraham y le dice a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. Y le empieza a dar instrucciones. Luego que Abraham acepta lo que Dios le está diciendo, Dios entonces trae animales para hacer un pacto con Abraham. Escúcheme bien, pero antes de hacer el pacto con Abraham, para ratificar ese pacto, Dios le da una promesa. Y la promesa es que Él le va a dar a él y a su descendencia una tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, la tierra de Canaán. Desde ahí se inicia, se podría decir, el deseo de Dios de tener un pacto con su gente, de tener un pueblo para Él. Entonces, le estoy hablando en grandes rasgos. Abraham hizo el pacto con Dios, y cuando ratifica el pacto Dios con Abraham, es cuando, esto es hermoso, cuando usted se mete a estudiar eso. Dios le da a Abraham, por ejemplo, un hijo en la vejez de Sara y de él.
Y ustedes oyeron tal vez una prédica que yo dije que hubo un momento que el hijo de Sara y Abraham nació de una forma sobrenatural, porque ya ellos ya estaban viejitos. Sara ya se le había pasado el tiempo, dice la escritura, para tener hijos. Pero como Dios es Dios de lo imposible, dice en otras palabras que en esa edad ella tuvo su hijo. Y cuando tuvo su hijo, no solo eran padres, sino que abuelos también. Dios le pide a su hijo para que lo sacrifique. ¿Se acuerdan? ¿Han leído eso? ¿Cuántos han leído eso? Levánteme la mano. ¿Se lo han leído? Solo poquitos. Bastante, hoy sí. Ok, entonces cuando Abraham está por sacrificar a su hijo, que nació de su vejez, entonces Dios le dice: para, Abraham, prácticamente, porque ahora sé que me temes. Y luego le dice: levanta tu vista, y dice que en un zarzal estaba un cordero. Dios entonces le dice: no va a ser a través de tu hijo, a través de su sangre, la ratificación del pacto que ya hice contigo, sino que ahora lo voy a confirmar con ese cordero. Y ese cordero estaba apuntando al verdadero Cordero de Dios. Por eso a Jesús le decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, Dios, dentro de ese pacto, le dijo que su descendencia, él, de los lomos de él iba a salir una descendencia que iba a llevarlos a un lugar que fluía leche y miel, y que le iba a dar esa tierra perpetuamente a él y a su descendencia, que es la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán, y es buena la historia bíblica realmente, cómo nació el pueblo de Israel, que venían de la descendencia de Abraham, y Dios mantuvo esa promesa por años. Y cuando se da aquella situación de que el pueblo nació de la descendencia de Abraham en Egipto, ustedes saben lo que hizo Dios, señales y milagros en Egipto, con tal de que Faraón dejara ir al pueblo que había nacido en esa nación. Era Israel. Esa era la descendencia de Abraham. Y Dios la sacó, la lleva al desierto, con el propósito de llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, que Dios se había comprometido de dársela perpetuamente a Abraham y a su descendencia. Entonces el pueblo de Israel, ya como un pueblo nómada, no tenía lugar a donde establecerse como nación, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a establecer como nación para siempre. La tierra fue dada perpetuamente para ellos, para siempre. Por eso es que ellos van a conquistar Canaán y Dios les facilita. Habían muros, los muros de Jericó, habían ejércitos, guerreros ahí en Canaán, y Dios los conquistó, porque esa era la voluntad de Dios, heredarle esa tierra a la descendencia de Abraham por causa del pacto que hizo con Abraham Dios. ¿Me está escuchando? Mire los beneficios del pacto. Todo eso lo vamos a ver, y va a ser de tanta bendición, va a ser de tanto conocimiento, que usted se va a alegrar de ser hijo de Dios y descendiente de el Dios Todopoderoso, en una relación de pacto con él. Por eso, entonces, cuando Israel conquista Canaán, le estoy hablando en grandes rasgos, esa nación se establece en Canaán, ¿verdad? Pero había habido un problemita antes de que saliera la descendencia de Abraham. En el periodo de tiempo donde Abraham y Sara no vieron el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, entonces Abraham, se los dije también, se metió con su sierva, la sierva de Sara, y de ahí salió, de esa relación salió un hijo llamado Ismael, que son los árabes. Entonces los árabes reclamaron también que esa tierra era para ellos. De ahí salió una descendencia, de tal manera que todo el Medio Oriente, en otras palabras, hasta el día de hoy, está peleado entre israelitas y árabes. Son descendientes de Abraham, los dos. Pero la promesa original
es para el hijo que salió de Sara y de Abraham. Aquellos tienen razón hasta cierto punto, pero no son dueños de la promesa. Los árabes no son dueños de la promesa, porque son hijos de una relación ilícita, en otras palabras. No era de una relación, póngale, de matrimonio como la tenía Abraham y Sara. Entonces ese es el conflicto que hay en el Medio Oriente. Y entonces fueron pasando los tiempos, los árabes cada vez más tomaron más tierra de Israel. Y yo les decía el domingo pasado, cuando los israelitas, por ejemplo, los árabes totalmente en contra de los israelitas, dispersarlos totalmente para que ellos quedarse totalmente o desaparecerlos de la faz de la tierra. Y les fueron quitando tierras. Y al ir quitándole tierra, se dispersaron. La diáspora que le llaman. La diáspora significa que los israelitas se fueron a muchas naciones del mundo. Y por eso tenemos israelitas españoles, dije, alemanes, estadounidenses y todo. Pero en 1948 creo que fue, Dios obró de tal manera que las Naciones Unidas reconocieron por primera vez a la nación de Israel como nación integrada a las Naciones Unidas. Guatemala, como dije, dio el voto para que Israel fuera constituida como una nación independiente. Entonces se llegó a un tratado con las demás naciones árabes descendientes de Ismael, y les dieron ciertas tierras. Y los israelitas felices de que podían estar otra vez en su tierra. Pero fue como que de repente, después de tantos tiempos, se dieron cuenta que lo que abarcaba toda la tierra de Canaán, que Dios les había dado por perpetuidad, no tenían pero ni siquiera la tercera parte de lo que les correspondía como herencia. Entonces tomaron el mapa y dijeron, póngale que hayan dicho, esta es toda la tierra que nos dio Dios a través de nuestro padre Abraham. Solo tenemos la tercera parte. Y el resto, ¿qué? ¿Lo tiene? Otros que no se les prometió la heredad a ellos, sino que a nosotros. Entonces Israel hace dos cosas. Número uno, reconoce primero qué es lo que le pertenece como herencia. Y número dos, hace las estrategias necesarias para sacar a sus enemigos de la tierra que les fue heredada perpetuamente por el Dios Todopoderoso. Y le dije el domingo pasado, en 6 días ganaron la guerra y conquistaron todos los territorios que se les habían usurpado, en otras palabras. Aquí hay sabiduría para usted. Si usted dice que es hijo de Dios, pero no sabe qué es lo que le pertenece en cuanto a su testamento, usted estará viviendo por debajo de su verdadera herencia. No, ¿cuándo es que usted está viviendo fuera de su verdadera herencia? Cuando usted va a oír a los hermanos que dicen, yo me conformo con irme al cielo. ¿Solo eso? Yo me conformo con que el Señor me haya perdonado los pecados. Yo me conformo con que el Señor me quitó el vicio del cigarro, del alcohol y todo. ¿Solo con eso se conforma usted? Usted no entiende todo lo que le pertenece. ¿Aló? Pues yo estoy aquí mientras me envejezco, muero y me voy para el cielo. Si esa es su mentalidad, usted está perdiendo su herencia aquí. ¿Cuántos están aquí? Dentro de la herencia hay salud. Bueno, usted sabe que de algo se tiene que morir uno. Usted no está peleando que parte de su herencia es tener salud divina. Pero usted cambió su mentalidad por no conocer, se podría decir, lo que tiene su herencia a través de Cristo Jesús. Aquí me conformo, aquí la voy pasando, medio pasando. Ese no es el estilo de vida de un heredero de Dios.
o coheredero juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo está, hermano? Por aquí, a veces como y a veces no como. Un heredero de Dios, coheredero de lo que le pertenece a Cristo, comiendo a veces y a veces no. Usted está afuera. ¿Quién lo engañó? ¿Aló? ¿Quién se lo echó a la bolsa, hermano? Usted tiene que sentarse, como hicieron la fuerza de inteligencia de Israel. Dijeron, esto es lo que nos pertenece, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que nuestro Dios eterno le habló a nuestro padre Abraham. Esta ciudad nos pertenece, esta parte también, el Golán nos pertenece, Gaza nos pertenece, todo el río Éufrates, todo esto nos pertenece, y estamos viviendo en menos de la tercera parte. Usted agarra la Biblia, tiene que ver qué es lo que le pertenece. Tiene que escudriñar su testamento. Pero si no lo escudriña, ¿qué va a saber qué es lo que le pertenece? Tiene que escudriñar y decir, me pertenece la salud. ¿Por qué me pertenece la salud? Porque Jesucristo llevó todas mis enfermedades y todos mis dolores y todos mis achaques y todas mis mañas en la cruz del Calvario. Entonces, si yo ando continuamente enfermo, que me duele aquí, que me duele por acá, que siento que ya me muero, usted, y tiene una continua vida de esa forma, usted está fuera de su herencia. Amén. Ahí andan mis hijos pidiendo en la calle porque yo no tengo, pero así Dios lo quiso. Usted ni conoce los beneficios de su herencia. El problema, y ¿sabe qué es lo que me da pena a mí? Es que usted se llegue a habituar y a creer que Dios lo tiene así. Hoy está muy silencio aquí, ¿verdad? Bueno, Dios sabe por qué me tiene así. Hasta le metemos dichos, ¿verdad? Dios sabe por qué tiene a los sapos bajo las piedras. Dice, usted no es ni sapo, ni es hijo del diablo, usted es hijo del Dios Todopoderoso. Usted tiene un pacto con el Dios Todopoderoso. Usted tiene que decir, esto dice la Biblia. Ese es el pacto que Dios firmó a través de la sangre de Cristo. Eso es mío. Si no lo tengo, ¿qué estrategia tengo que hacer para poder obtenerlo? ¿Sabe que Israel, cuando lo primero que hizo fue ver que era todo lo que le pertenecía? Segundo, hizo la estrategia de atacar al enemigo. Ay, hermano, a mí me da pena con el diablo. Está vencido. Si usted no pelea por su herencia, el diablo le va a robar su herencia. Si usted no pelea por lo que le pertenece, él va a tomar lo que le pertenece a usted. Pero es que miramos cristianos derrotados, cristianos desanimados, cristianos confundidos, cristianos ni fervorosos en su relación con Dios, porque no han entendido su relación de pacto que hizo posible Jesucristo a través de esa muerte y resurrección y la sangre que está delante del arca del testimonio allá celestial, que habla diciendo, hay un pueblo de pacto ahí en la tierra que ha creído en mí. Es lo que está diciendo el Señor, porque el Señor está a la diestra del Padre, y la sangre es el testimonio de que esa es gente de pacto ahí en la tierra conmigo. Mejor váyase, hermano. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que usted está viviendo, algunos de ustedes viven fuera de ese pacto. ¿Cómo es posible que usted no tenga para suplir las necesidades ni personales ni las de sus hijos? Usted está fuera de ese pacto. ¿Cómo es posible que usted continuamente esté enfermo, todo lo que gana pagando médicos, pagando medicinas, pagando continuamente? Usted está fuera del pacto. El enemigo le ha estado robando. Tenemos que utilizar la estrategia. Israel vio, primeramente, estratégicamente, él vio los lugares que había perdido y dijeron, estos los tenemos que conquistar, esto. Y la estrategia, en 6 días vamos a conquistarlos.
Vamos a atacar de esta manera, vamos a atacar de esta otra manera. Y en 6 días recuperaron casi todo el territorio. La famosa guerra de los 6 días. Pero Israel tuvo que utilizar lo mismo que usted tiene que utilizar. Primeramente, ver qué es lo que le dejaron de herencia en el testamento. Una vez que tiene conocimiento qué es lo que le pertenece como hijo de Dios en el testamento, esas áreas que usted ha perdido, el enemigo las tiene ocupadas. Va a tener que pelear por ellas. No son automáticas, no viene, la bendición no va a venir automática, la sanidad no va a venir automática, la libertad no va a venir automática. Va a tener que pelear. Pero si usted pelea por una herencia que está establecida legalmente, el Dios del cielo estará con usted. ¿Por qué cree usted que conquistó Israel la tierra de Canaán? No la conquistó porque ellos eran buenos para pelear. No. Le voy a decir algo, y esto es para los jóvenes. Dice que la generación que salió de Egipto, de 40 años para arriba, murió en el desierto. Solo quedaron 3 de los viejos de esa generación: Moisés, Josué y Caleb. De los de 40 años para abajo, o de 20 años para abajo, era una generación prácticamente de jóvenes. Pero dice la escritura que esta generación no conocía a Dios. Esto es muy importante. No conocían a Dios. Los otros conocían a Dios, pero no tuvieron fe para creer y entrar y poseer la tierra prometida. Ahora estos no conocían a Dios, y por lo tanto cuando vieron las ciudades amuralladas, empezaron a temblar. ¿Quién va a derrotar a eso? Esos grandes ejércitos. Y el Señor le dice inmediatamente a Moisés: dile al pueblo que camine. Yo les voy a dar las estrategias de cómo conquistar la tierra de Canaán. Porque si Dios ve que nosotros estamos reclamando algo legal que nos pertenece, dado por Él, Él va a intervenir cuando usted lo reclama. Cuando usted no reclama nada, tampoco Dios va a hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque Él va a respetar tu decisión. Hermano, yo solo estoy esperando el rapto, aunque aquí me lleve el diablo. Si esa es tu posición, Dios te va a respetar. A otros que dicen: mira, hermano, uno de algo tiene que morir, ¿verdad? Tú estás esperando ya. Tu forma de creer te va a llegar en cualquier momento. De algo tiene que morir. Unos mueren de cáncer, otros mueren de leucemia, otros mueren locos. No, usted no va a morir ni loco, ni de cáncer, ni de leucemia. Usted tiene que morir como mueren los verdaderos hijos del Dios Todopoderoso, que creen en su herencia de relación de pacto con el Dios Todopoderoso. ¿Sabe cómo murió Abraham? No murió loco, ni murió. Hay gente que se muere y nunca se muere. No sé si usted ha tenido la experiencia con algún familiar. Se murió la abuelita, pero no, ahí revivió todavía otra vez. Otros 15 días más, ¿verdad? De repente otra vez. Y usted dice: hoy sí se fue. No se fue, ahí está todavía luchando, ¿verdad? Yo creo que un verdadero hijo de Dios, que tiene un pacto con el Dios Todopoderoso y cree en ese pacto y ha caminado en ese pacto, no va a morir de esa manera. Tiene que morir exactamente como murió el primer hombre que hizo un pacto con el Dios Todopoderoso, Abraham. ¿Sabe cómo murió Abraham? Se lo voy a decir. Reunió a todos, reunió a su familia y a su descendencia y los bendijo. Y cuando bendijo, hizo esto y se fue. Entregó su espíritu, dice la escritura. Así es como debe morir un verdadero hombre de Dios y una mujer de Dios, que sabe y ha caminado en un pacto eterno con el Dios Todopoderoso. Aló. Así tiene que ser su final. Pero usted tiene que empezar a caminar
en esa condición de pacto con el Dios del cielo desde hoy en adelante. Amén. No oigo aménes aquí. Está muy calladita ahora la congregación. ¿Sí o no? Otros no caminan en una relación de pacto. ¿Sabe por qué? Porque dicen, uno no puede ser perfecto. Uno tiene sus cositas ahí. Nadie es perfecto. Hasta el pastor no es perfecto. Pero no soy mañoso en andar haciendo cosas escondidas. En cuanto a mi reacción humana, por mi reacción humana puedo fallarle al Señor un momento de descontrol, pero para eso tengo la sangre de nuestro Señor Jesucristo que me limpia de todo pecado. Pero si usted planea para pecar, usted está fuera de ese pacto. ¿Está escuchando? Una de las cosas que Dios va a hacer en estos últimos tiempos es algo muy poderoso que yo quiero ir terminando con eso. Se lo quiero dar. Una de las cosas que Dios va a hacer es que Dios nos va a llevar a la madurez. La madurez para que vivamos en esa condición de pacto. Una persona madura es confiable. Una persona madura inspira confianza definitivamente. Una persona inestable es porque no ha crecido, no ha madurado definitivamente. Inestable emocional, espiritual, familiar. Esa persona, yo no le tengo confianza a una persona que no mire, que dé esas acciones de confianza definitivamente. Y una de las cosas que Dios va a hacer para que nosotros podamos conquistar nuestra herencia es que Dios nos va a llevar a la madurez. La iglesia en este momento, lo que le decía yo acerca del pueblo de Israel que nació o creció en el desierto, ellos prácticamente no conocían a Dios. Por eso es que se asustaron cuando dijo, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, hay ejércitos. Pero el punto que yo quiero que usted vea conmigo acá es de que Dios les había prometido desde Abraham los descendientes subsiguientes que salieran de Abraham por generaciones. Dios iba a permanecer en esa promesa de pacto, que esa tierra iba a ser para los descendientes de Abraham. Entonces, estos jóvenes que prácticamente crecieron en el desierto, dice la Escritura, no conocían al Dios Todopoderoso, al Dios de milagros. Entonces, Dios, por el hecho de que había pactado con Abraham y estos eran descendientes de él se iba a encargar de introducirlos. Lo que ellos tenían que hacer era, aunque no lo conociera, que ellos, en otras palabras, pusieran en práctica la estrategia que Dios les iba a dar. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, los muros de Jericó, dice que Jericó era la ciudad de entrada, como quien dice, a la tierra de Canaán. Estaba bien amurallada, dice la Escritura. Los historiadores dicen que cabían 2 carretas a la par. Antes usaban unas carretas así como los visitaxis, ¿verdad? Solo que con caballos. Y eran soldados de guerra para vigilar en la muralla. 2 de ellos, 2 carretas. Eran tan anchas las murallas que cuando los israelitas vieron, es imposible que podamos llegar ahí. Pero Dios tenía estrategias para ellos. Porque cuando Dios ha hecho un pacto contigo, aunque miremos aquellas promesas imposibles de que se pueda cumplir, Dios tiene estrategias que si las ponemos en práctica, Él nos va a introducir y va a hacer que se cumplan esas promesas. Porque si Él lo prometió, y si somos gente de pacto, Él está dispuesto a llevarlas a cabo, no por nuestras fuerzas, sino por la sabiduría de Él. Por eso es que es algo ilógico lo que les dice Dios a ellos. Si se ponen a pelear, mire, Dios todos los recursos que utiliza, dice que no quiso matar las fieras
En otras palabras, para que estas fieras, en otras palabras, no estuvieran hambrientas y se comieran a los israelitas. Dice que ahí estaban también listas como para utilizar a Dios en ese aspecto de estrategia. Pero la estrategia que me parece más importante a mí es cuando Dios le dice a Josué, le dice: mira, rodea por 6 días, no van a decir nada, solo camina alrededor de las murallas. A los 7 días van a caminar, pero al terminar la 7ª vuelta ustedes gritarán y las murallas caerán. Ese es el Dios de lo imposible. Cuando Dios tiene un pacto contigo, Dios te va a dar estrategias para ver el cumplimiento de tu heredad sobre ti. Lo que tú tienes que hacer es poner en práctica, aunque se vea y tengas un razonamiento ilógico, lo que te está pidiendo, hazlo, porque Dios va a intervenir sobrenaturalmente para cumplir el pacto que tiene contigo. Va a llevarlo a cabo, no por tus fuerzas, para que tú no digas: Dios, yo soy el que me engrandecí. No, para que tú digas que fue Dios el que te engrandeció. Por eso dice que imagínense los canaanitas y estos que vienen ahí, ¿qué están haciendo? El primer día una vuelta, los guerreros estaban como que: ¿qué le podemos hacer esto si no vienen en una posición para pelear? Están haciendo algo absurdo, están dándole vuelta al muro. El otro día, otra vez, no entendemos esto, solo sabemos que Dios está con ellos, pero aquí no está pasando nada. Pero Dios tenía su estrategia. Dios tiene una estrategia para ti. Solo sigue caminando, solo sigue alabándolo, solo sigue adorándolo, solo sigue sirviéndole. Sigue por adelante, sigue con tu estrategia de servirle a tu Dios, sigue obedeciéndole, porque Él tiene una estrategia preparada. Porque la estrategia preparada es para llevar a cabo la promesa que Él firmó. No solo Él lo firmó, su Hijo fue que lo firmó, y esa tiene garantía que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Aleluya. Por eso dice que al 7º día, en estrategia divina de Dios, ellos gritaron, y lo imposible fue hecho posible. Los muros se derrumbaron. Los muros se derrumbaron, querido hermano. Los muros cayeron, porque no era estrategia tuya, porque está establecido que no es con fuerza ni con inteligencia humana, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y el Señor tiene la potestad y el poder de dirigirnos por medio de su Espíritu Santo. Él tiene las estrategias para obrar sobrenaturalmente. Porque yo te quiero decir, esta mañana hay un pacto con el Dios del cielo, y Él está comprometido a llevar a cabo la herencia que su mismo Hijo firmó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y la sangre está como testimonio que el Dios del cielo tiene un pacto contigo, tiene un pacto conmigo. Y dice el Señor: hay una herencia, tienes que reclamar tu herencia, tienes que decirle al enemigo que suelte todo lo que te ha robado. El enemigo te ha robado felicidad en el matrimonio. Algunos le ha robado hijos que ahora están en la droga, están fuera de los caminos del Señor. El enemigo les ha robado su herencia. El enemigo algunos los tiene enfermos, pobres, ni siquiera con una seguridad de un futuro. Les ha robado la herencia. Pero Dios dice: eres mi hijo. Hay un pacto firmado con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Eres coheredero juntamente con Él. Eres mi heredero. Reclama lo que yo he firmado en el pacto que te he dado. Confronta al enemigo
Porque cuando te atreves a confrontarlo, él tendrá que salir huyendo. Por eso Santiago 4:17 dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo, y de vosotros tendrá que huir. Hace mucho que el enemigo ha estado socavando tu familia, tus hijas, tus hijos no están en los caminos del Señor. El enemigo te ha estado robando a tus hijos. El enemigo te ha estado robando armonía dentro del matrimonio. El enemigo te ha estado robando finanzas. El enemigo te ha hecho quebrar en algunos negocios. El enemigo está con la disposición de que nunca recibas la herencia que tienes como hijo de Dios a través de ese pacto firmado y sellado y ratificado con la sangre de Cristo Jesús. Pero eso se acabó. Ay, Dios, eso se acabó. Eso se acabó, porque viene el tiempo de restauración. Sabes que cuando venga el tiempo de restauración de todas las cosas, no va a ser hasta que el Señor implemente y se establezca aquí en la tierra. La restauración vino ya, porque hay un pacto firmado, y ese pacto tiene promesas que tú necesitas reclamar. Si tú no reclamas nada ni haces ninguna estrategia para obtenerla, nunca caminarás con los beneficios de ese nuevo pacto que hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Yo te reto. Vamos a seguir hablando acerca de esto, porque yo quiero ver a la gente que Dios me ha dado caminando en esa relación de pacto, caminando con los beneficios de ese pacto, caminando con la protección de ese pacto, caminando con el favor de Dios sobre sus vidas, caminando con familias integradas, aún tus hijos sirviéndole al Señor también. No solo tú amas al Señor, ahora estás viendo a tus hijos sirviéndole también al Señor. El enemigo no te puede seguir robando lo que te pertenece como heredero que eres del Dios Todopoderoso. Levantémonos y reclamemos la herencia que tenemos a través de Cristo Jesús. Si tú reclamas, Dios se va a involucrar sobrenaturalmente para llevar a cabo el cumplimiento de tu herencia a través de ese nuevo pacto que hizo posible nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que eso puede ser posible? Aleluya. Ponte de pie, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Wow. Yo quiero que oremos por un momento.